qué bueno. Sí, Nada más, no las entretengo más con... yo lo compartí y me inscribí, así que las veo después. Sí, yo también. Y les cuento que bueno. ayer hubo un Zoom organizado por la Oficina Anticorrupción y el asesor ante la Oficina Anticorrupción habló de las trabajadoras sexuales, así que a mí me tocaba hablar primera y me largué con un discurso de 8 minutos contra la prostitución y por el abolicionismo, así que voy a ver si quedó grabado, y si quedó grabado les paso el link. Ah, fantástico, Sí, fantástico, así nos seguimos dando aliento y avanzando en esta etapa de tanto retroceso para las mujeres. Realmente poder transmitir estas ideas. Tuvieron más de 100 personas y muy bien. yo creo que mucho es público que ni sabe qué quiere decir el abolicionismo, así que creo que fue interesante. En este momento, en la plaza, en Plaza Flores, en este momento, y también a las 2 de la tarde, o 2:30, en Plaza Constitución, se están, a las abolicionistas en acción, están, se han colocado baldosas, la prostitución no es trabajo, y en memoria de todas las mujeres prostituidas de esas plazas. Y la intención es continuar, porque es algo que se visibiliza en la sociedad y me parece muy interesante. Lo que pasa es que justamente como estamos diciendo, hay tantas actividades en un mismo día, pero bueno, es interesante que esto fluya así, ¿no? También en la calle. Y menos mal que les tocó un día con sol. Así que me parece que esto vale y suma a todo lo que se está haciendo, ¿no? Estaba viendo que, hola a todas, no las había saludado, soy ¿Qué tal? ahí Julieta Bandirali dice que puso en el chat el link a la actividad de las 2 de la tarde con Rosa Cobo y Lucero Vela. Digo, por si quieren ver para entrar directamente por el link a YouTube. Perfecto. Bueno, siendo las 11:05, vamos a comenzar a grabar. ¿Quieres hacerme host? ¿Cómo? ¿Quieres hacerme anfitrión? Buenos días a todos. Monique, ¿te puedo hacer? Buen día, Monique. Buen día. ¿Me podrás leer un mensajito que te mandé? ¿Cómo me lo mandaste? Por WhatsApp. A ver. Gracias. ¿Cómo están? Sí, la contestación es sí, Gladys, puedes pasar un PowerPoint. Cuando te toque te avisamos. Genial, gracias, Monique. Bueno, entonces vamos a empezar. Recording in progress. Bueno, estamos comenzando a grabar y este es el desayuno 216 de Mujeres en Igualdad y el nombre es 100 voces contra la trata. Y esperamos lograrlo. También tenemos les pedimos que entren a las redes sociales y que difundan mensajes contra la trata. Tenemos que usar todos los recursos habidos para dar a conocer nuestras voces. Diana Mafía pidió hablar primera por razones personales, muy entendibles, así que Diana, te damos la palabra.
Gracias. Pido disculpas porque no voy a poder estar en toda la reunión, es un problema personal y estoy tratando de surfearlo como puedo, pero sí quería estar porque me parece muy importante pensar, pensar juntes la cuestión de la trata. Bájamelo un poco, Pili. Les pido que silencien los micrófonos quienes no estamos hablando, así no entran los ruidos caseros como pasó hace un ratito. Sí, un segundo. Bueno, espera un segundo. María Inés Rodríguez, por favor, silencia tu micrófono, María Inés, por favor. A ver si Pilar te ayuda. Bueno, quiero dar una visión feminista, en particular sobre la cuestión. Ustedes saben que la trata es un delito federal, es un delito transnacional que tiene muchos fines, pero acá creo que nos interesa en particular la trata con fines de explotación sexual y además pensar que las condiciones usuales de la trata nos interesan como feministas porque se agrega una dimensión estructural de género que hace selectivamente vulnerables a las mujeres, las niñas y géneros feminizados o alternizados como travestis y trans. La trata es un delito execrable, es una forma contemporánea de esclavitud y quiero pensar por qué es una forma contemporánea de esclavitud, donde las personas son transformadas en mercancía, no solamente para su compra y venta, sino para su uso. Y no es que esta forma de esclavitud sea nueva, incluso en la época de la colonia, en el 1700 ya había redes de explotación sexual de mujeres en nuestra ciudad, he escrito un artículo sobre eso. Quiere decir que antes que nos constituyéramos, en 1810, ya había a fines del 1700 redes de trata que tenían a su cargo la explotación de mujeres para prostitución. Y me parece muy relevante analizar la sistematicidad que tiene este delito y quiénes están involucradas institucionalmente, si es que queremos encontrar una verdadera manera de resolverlo. Entonces, quiero hacer unas pocas observaciones contemporáneas con respecto a esto, porque la ley que tenemos, la ley de trata en nuestro país, fue un avance importante, fundamentalmente porque permitió federalizar el delito y eso permitió perseguirlo presuntamente con más eficacia. Al hacer federal el delito, una de las estrategias usuales, que era trasladar a las mujeres prostituidas de una ciudad a otra, de una provincia a otra, cosa que se hacía para renovar el stock de mujeres y también para salir de las investigaciones o de las persecuciones policiales que pudiera haber. Eso se terminó al ser federal el delito, aunque cambien de provincia, el delito persiste y quien lo persigue es la justicia federal. Pero esto inmediatamente neutralizó la persecución de otras formas de delito que son locales, que es el proxenetismo, el forzar a alguien a prostituirse, el enriquecerse con la prostitución ajena. Todo este tipo de delitos que son locales, resulta que entran las fuerzas de seguridad del lugar, preguntan muchas veces frente a los captores si están allí por su propia voluntad o no, y si dicen estar por su propia voluntad, entonces dicen no hay delito federal, no hay delito de trata, que no se ha investigado profundamente. Pero entonces sirvió esta ley, por un lado, para ampliar la persecución y por otro lado para disminuirla, porque la eficacia de esta persecución en los niveles locales prácticamente ha desaparecido. Además, el resultado de la judicialización de los delitos de trata es muy exiguo y tenemos que preguntarnos por qué es tan exiguo. Recordemos que en su momento hubo un fallo de la justicia de primera instancia cuando se juzgó la desaparición con fines de explotación sexual de Marita Verón. La justicia tucumana dejó a la vista un escenario que era vergonzoso, que incluso ese escenario vergonzoso aceleró algunos cambios que eran necesarios en la ley, como el hecho de que nadie puede consentir su propia esclavitud. La ley en su origen, recordemos, por insistencia de Aníbal Fernández, la ley decía que solo a partir de las menores de 18 años se podía presumir que estaban contra su voluntad. Si eran mayores de 18 años, había que presumir que estaban por propia voluntad y la propia
persona explotada tenía que demostrar que no había consentido su propia esclavitud, algo vergonzoso y que sin embargo estaba explícitamente en la ley. Y también se permitió modificar la pena vinculada a la explotación sexual y al delito de trata, que tiene que estar en relación con el valor protegido. Recordemos que en su origen la pena era la mitad de la pena por abigeato, o sea, por el robo de ganado. Es decir, que robar una vaca se calculaba como daño mayor, el doble, que engañar con fines de explotación sexual a una mujer. El tribunal, aquel de Tucumán, que era el caso más emblemático del país, estábamos todos los ojos puestos en ese delito vinculado con la desaparición, con el secuestro y prostitución de Marita Verón. No solo le dio un mensaje a las víctimas, porque recordemos que todas las mujeres que testimoniaron diciendo que habían visto a Marita Verón en distintos prostíbulos, etcétera, casi 200 testimonios fueron eliminados completamente porque no se podía confiar en el valor de su palabra porque eran prostitutas. ¿Quién esperaban que testimonie lo que pasaba en un prostíbulo? ¿Los clientes, los proxenetas? Bueno, barrieron como no confiables los testimonios de esas mujeres. No creer en su palabra recuerda además esos no tan lejanos tiempos en que las mujeres no podíamos ser testigos en un juicio. O sea que no era solamente por prostitutas, era por mujeres y en muchos juicios donde las mujeres estamos involucradas, no se confía en nuestra palabra. Juicios por violencia, por violación. O sea que hay una impronta en la justicia sistemática que en este caso afectó esos testimonios, y además se dio un mensaje a los tratantes, fundamentalmente se dio un mensaje a los tratantes, diciéndoles: en esta provincia de Tucumán pueden vivir y hacer sus negocios tranquilos, y como el delito es federal, en todos lados pueden hacer sus negocios tranquilos. Hay un artículo muy interesante de Florencia Guijo que se llama La trata de personas y, entre signos de interrogación, crimen organizado, porque recuerda que hay características que tiene el crimen organizado para poder denunciar a una banda como una banda dedicada a la trata de personas, y suponen una organización fuertemente estructurada, la división del trabajo dentro de la organización, la disolución de la responsabilidad individual dentro de la organización, o sea que un individuo es intercambiable con otro, si uno fracasa, otro toma su lugar, el secreto, la mezcla de actividades legítimas con ilegítimas, el dinero que entonces se obtiene se invierte legítimamente en otros negocios, y esto es lo que tiene que ver con el crimen mafioso, la capacidad de neutralizar los efectos de aplicación de la ley por medio de la intimación, por medio de la corrupción, por medio de la connivencia, y también la capacidad especial de transferir las ganancias. Nada de esto ocurre en general con las redes de trata en nuestro país, que son organizaciones pequeñas, poco estructuradas, no tienen que ver tanto con transferencias de volúmenes de dinero e intervenciones de ese dinero en negocios legales, sino que más bien son clanes familiares. Recordemos que en Tucumán era el clan Alé. Ahora, el clan Alé, responsable del secuestro de Marita Verón, tenía gran poder en la provincia. Antes de las elecciones, a Alé se lo dejó libre en su domicilio, con la posibilidad de estar en su casa cumpliendo la condena. Era un gran aportante a las campañas políticas de su provincia, es decir, que el poder ahí era un poder estructural muy fuerte, y en general, sin embargo, esto es provincial, es familiar, es pequeño, y muy pocas veces está vinculado, como en otras redes mafiosas, con otros delitos transnacionales como el lavado de dinero o el tráfico de armas. Y en general, Diana, ¿podés ir redondeando? Sí, solo digo una cosa más y ya está. En general, lo que se hace es pensar que el núcleo, lo que invito a pensar es que el núcleo de este delito no está, en el caso de las redes en Argentina, vinculado con todas esas redes internacionales, sino fundamentalmente con la impunidad dada por la connivencia estatal, policial y judicial. Entonces, una pregunta importante es cómo, y esto es lo que invito a que pensemos
conjuntamente cómo deshacer esa connivencia, que es un problema de ética pública, pero no es individual, porque cualquier funcionario es reemplazable por otro y el sistema sigue igual. Es decir, que comprender esa estructura tan profunda, que en el caso de la explotación sexual para mí está en el centro del sistema capitalista, que transforma a los propios sujetos en mercancía, en el centro del sistema colonial, que impone estructuras de gobierno y resolución de conflictos judiciales de acuerdo a la preservación de sus intereses, y también el sistema patriarcal, por supuesto, que hace de las mujeres y las identidades feminizadas sujetos al servicio de varones y apropiados patrimonialmente. Entonces, mi propuesta es pensar desde el punto de vista feminista este delito de trata y cómo confrontar con esta connivencia estatal, judicial, que es muy fuerte, policial, que es muy fuerte y está dentro de las estructuras de corrupción del Estado. Gracias, Monique. Muchísimas gracias, Diana. Ahora le invito a hablar a Maggie Belotti y les pido que traten de cerrar en 5 minutos, si es posible, para que todas puedan hablar, porque son muchas las inscriptas. Bueno, gracias, Monique. Voy a tratar de atenerme a los 5 minutos. Gracias por esta invitación a Fundación Mujeres en Igualdad y a estos desayunos que ya se han convertido en un espacio histórico de discusión y de lucha feminista. En este día contra la trata de personas yo quiero referirme al convenio para la represión de la trata de personas y la explotación de la prostitución ajena, que es del año 49, y que es un instrumento internacional de derechos humanos específico para esta materia. O sea, quiero empezar a referirme a él para luego abordar otras cuestiones. No era una descripción de lo que contiene este convenio, sino solo quiero referirme a sus considerandos, donde dice una frase que para mí marca lo que esto significa. Dice: la prostitución y el mal que la acompaña y la trata de personas son incompatibles con la dignidad y el valor de la persona humana. Hay dos cuestiones que voy a señalar, y una es que la relación a trata y prostitución. El fundamento estaría en la prostitución, la trata es el mal que la acompaña. O sea, hay una relación de trata y prostitución de medios a fines. Por consiguiente, los intentos de separar la trata, el medio, de la prostitución, el fin, no carece a mi juicio de sustento y constituye además una operación ideológica para separar lo malo, que sería la trata, de lo bueno, que sería una prostitución libre y autónoma. Sin considerar que en nuestra legislación la trata no tiene que ser forzada. La trata existe aunque haya consentimiento, de tal manera que ya esto hace agua por sí mismo. Pero hablar de autonomía, cuando se ve afectada la dignidad humana, cuando se es un medio para un fin de otros, carece de todo sustento, porque no hay autonomía donde existe cosificación, donde las personas son convertidas en cosas y mercancías. Por eso ninguna persona se prostituye a sí misma, ninguna mujer se prostituye a sí misma, ninguna travesti se prostituye a sí misma, y menos ninguna niña, sino que son prostituidas, no ejercen sobre sí mismas la acción de prostituir, sino que son prostituidas por proxenetas y prostituyentes o prostituidores, esos mal llamados clientes. Son ellos los que ejercen la acción de prostituir. Para poder acceder a la autonomía es necesario poder rebelarse contra esta cosificación, para lo cual hay que tener los medios materiales y simbólicos para realizar esta rebelión, es decir, los medios para dejar de ser prostituidas, porque prostitución y autonomía son incompatibles. También señalamos que la prostitución es una forma extrema de violencia contra las mujeres y contra las demás personas prostituidas. Y es indispensable que el Estado formule sus políticas públicas teniendo en cuenta que incluyendo la prostitución en sus planes contra la violencia de género. Esta es una cuestión que como convocatoria abolicionista federal a la que pertenezco venimos reclamando desde que existimos, desde hace más de un año y medio.
Para prevenir la trata de personas, por tanto, es necesario prevenir la prostitución. Y eso supone sancionar y desalentar la demanda de prostitución, es decir, sancionar a los prostituidores y reconocer y efectivizar los derechos que le han sido conculcados a las personas prostituidas a fin de que puedan salir de la prostitución y vivir una vida digna de ser vivida. En el patriarcado, las mujeres somos consideradas seres sexuales y reproductivos, objetos al servicio de los deseos y de las supuestas necesidades masculinas, y también objeto de políticas demográficas. En la prostitución, las mujeres objetos somos transformadas en mercancías. Son transformadas en mercancías produciendo enormes ganancias para los proxenetas y gratificación para los prostituidores. Además de ser la política, parte esencial de la política sexual del patriarcado, también es un negocio capitalista. Y yo no sé si coincido con Diana en que solamente en Argentina sea un negocio familiar, porque si fuese así no existiría lo que sí existe, que es la exportación de mujeres, la trata de mujeres hacia España, por ejemplo, y hacia otros países. Creo que estos clanes familiares tienen sus redes en otras provincias y tienen alguna vinculación con redes internacionales. Pero el problema es que aquí se requiere una política criminal que, más allá de penalizar a administradores y agentes de prostíbulos y algunas bandas provinciales, avance en la investigación de las responsabilidades políticas, judiciales, económicas, y sobre todo avance en la investigación, que creo que ya es una cosa que se están proponiendo desde la Protex, del lavado de dinero, o sea, del lavado de activos que proviene de estos negocios ilegales que se lavan en los circuitos legales de la economía. Para ello se requieren, además, políticas que cuestionen y pongan fin a la consideración de las mujeres como objeto de mercancía y a los roles estereotipados de género establecidos, definidos en función del sexo, así como al mercado como organizador privilegiado y exclusivo de las relaciones sociales. Para ello se requieren políticas económicas, jurídicas, culturales, educativas, etc. Desde el punto de vista de la política educativa, desde Convocatoria de Evolucionista Federal hemos encarado esta guía, que la muestro aquí, que es una guía abolicionista para docentes, porque consideramos que la educación es un campo privilegiado para prevenir la prostitución y, por lo tanto, la trata de personas. Y para evitar que las niñas y las adolescentes sean prostituidas y los niños y los adolescentes varones se conviertan en prostituyentes. Bueno, muchas gracias, espero haberme atendido a los 5 minutos. Muchísimas gracias, Maggie. Ahora vamos a pasar un videíto que nos mandó Alejandra Mángano, que no está en Buenos Aires. Alejandra Mángano es titular con Marcelo Colombo de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas del Ministerio Público Fiscal de la Protex. Ahora pasamos el video. ¿Lo ves ahí, no? No. ¿Tengo que poner compartir pantalla? No. ¿Ahora tampoco? No. No me estaría dejando. Share sound. Le doy la palabra. Sí. Sí, por eso. Bueno, estamos con alguna dificultad técnica, así que vamos a darle la palabra a Marta Fontella. Marta. Marta, estás muteada. No se te escucha. Gracias. Le estaba declarando a las compañeras que es un gusto encontrarnos nuevamente en esta reunión. Agradecer a Monique, con quienes llevamos tantos años
luchando en contra de la prostitución y la trata, como lo hacemos con muchas de las compañeras que están hoy aquí presentes. Yo quiero decir que tanto Marta como Maggie son históricas en la lucha contra la trata, y ATEM ha sido precursora en este tema, así que es realmente un gusto tenerlas acá. El gusto es nuestro porque creo que en esta lucha empezamos muchas veces juntas para adelante. Y bueno, en este recorrido seguimos todavía viendo cómo vamos a continuar para poder borrar este sistema y eliminar el sistema prostituyente. Es mucho lo que podríamos decir sobre este recorrido. Yo escribí algunas líneas porque si no empezamos a charlar y empiezo a parlotear y me voy de los 5 minutos y quisiera tenerme a 5 o 6 y no más de esto. Hoy quiero referirme a 2 cuestiones relacionadas con estos temas que estamos tratando. Una de ellas es la irrelevancia del consentimiento para ser prostituida o víctima de trata, como lo establece nuestra legislación. Este es un punto central. Diana se refirió a la federalización del delito, pero un punto tan central es que el consentimiento de la víctima nunca se va a tener en cuenta en los delitos de trata y explotación, o sea, en aquellos delitos que tienen que ser juzgados también por las provincias. Esto parte de un principio central para el abolicionismo o para cualquier sistema de derechos humanos dentro del cual está incluido el abolicionismo, que es que ninguna persona puede consentir su propia explotación. Y porque tanto la prostitución como la trata son formas extremas de violencia y de vulneración de la dignidad humana, como dice el Tratado del 49, y todos los tratados de derechos humanos, si los analizamos, vemos que contienen este concepto de la dignidad humana. Sostener lo contrario y distinguir entre formas de trata y prostitución, algunas legítimas y otras ilegítimas, implica legitimar el proxenetismo. Estas posiciones están en contra de nuestra ley contra la trata, hablan de trabajo sexual y de libre elección. Y sabemos que esta es otra de las falacias en las que nos ha sumergido el patriarcado neoliberal, que ha puesto una vez más en la mira la destrucción de las luchas abolicionistas de las mujeres, de todas las luchas de las mujeres y de las mujeres mismas como sujetas de nuestras luchas, tratando de borrar nuestra propia historia. El abolicionismo surge de las luchas feministas de fines del siglo XIX, frente a la reglamentación y la permisividad con el sistema prostituyente, que siempre esta permisividad o reglamentación determinan el aumento de la prostitución y su consecuencia la trata, tal como está ocurriendo actualmente frente a la crisis social y económica provocada por el capitalismo neoliberal y las deudas externas contraídas u obligadas a ser contraídas por los países pobres. Como ya se ha dicho, la causa de la prostitución y el lugar de las mujeres en la misma es estructural en el patriarcado y tiene que ver con la apropiación de nuestros cuerpos, de sus productos, de nuestra sexualidad y de nuestro trabajo para ponerlos bajo el dominio masculino. En la prostitución y la trata no hay posibilidad de consentir, porque este consentimiento está viciado de antemano, está coaccionado por el dinero. Como no se puede hablar de consentimiento, por ejemplo, en ser esclavizada o en ser reducido a servidumbre. En estos 2 últimos casos, nadie puede hablar para legitimarlos, pero el sistema prostituyente sí. ¿Y esto por qué? Porque parte de esta apropiación de la que hablé, porque el 95% de todos los casos de prostitución y trata somos mujeres y niñas para ser prostituidas. Y bueno, para concretar el otro punto con el que hoy quería hablar es el de la pobreza estructural de las mujeres y en la situación concreta nuestra en la pandemia y en la pospandemia, y en los informes que dan cuenta de ella tanto a nivel nacional e internacional y cómo van a incidir en nuestras vidas. Para ejemplificar, tomo solamente 2 informes de todos los que hay, que son del año 2020,
Uno es del Ministerio de Economía de Buenos Aires, del Ministerio de Economía del Gobierno, y el otro es de la Comisión Interamericana de Mujeres, que dan cuenta cómo se va a agravar aún más en la pospandemia la situación de las mujeres y el problema con la resiliencia a partir del agotamiento que estamos teniendo por la cantidad de trabajo que recae sobre nosotras. Si bien la pobreza no es la causa de la prostitución, es uno de los agravantes más serios que hay que combatir para poder decidir en libertad. Así como que hay que acabar con el sexismo, el machismo, hay que acabar con esta pobreza. Si no hay igualdad entre varones y mujeres, no hay posibilidad de acabar con la prostitución y la trata. ¿Y por qué esta preocupación de las feministas abolicionistas en la situación de las mujeres en la pandemia y su agravamiento en la pospandemia? Porque sabemos que las mujeres somos las pobres entre los pobres del mundo, que según esos informes que mencioné, el 85% de los hogares a cargo de un solo padre o madre son monomarentales, están a cargo únicamente de mujeres que tienen que atender a sus hijas e hijos, que la mayoría de los puestos de trabajo que se han perdido en la pandemia corresponden a los puestos de trabajo de las mujeres, que ganamos en promedio un 25% menos que los varones, que la falta de trabajo es mayor entre las mujeres jóvenes que entre sus compañeros. Todo eso explica por qué los varones de todas las edades y clases tienen más dinero para comprar cuerpos y prostituirlos. Explica el auge de las plataformas como OnlyFans, en los que las jóvenes son inducidas, son convencidas a venderse y mercantilizarse. La compraventa de niñas y niños en el mercado de la explotación sexual y los vientres de alquiler. Y si seguimos esta lista es interminable. Y el problema es que no vemos medidas de prevención de la prostitución, ni que apunten a acabar con el sistema prostituyente, con la demanda, con los daños que producen los puteros y con el aumento de la prostitución y la trata. Todo lo contrario. Vemos como el sistema reglamentarista de control de los cuerpos avanza y es publicitado en medios de comunicación, en libros, en el Estado por varios funcionarios y funcionarias, en las redes, presentando y tratando de legitimar la prostitución. Termino. Es tiempo que las feministas tomemos en cuenta en nuestras luchas ejemplos de los países como Suecia, Noruega, Finlandia, Francia, Corea del Sur, que consideran la prostitución parte de la violencia contra las mujeres, sancionan la demanda y establecen políticas de restitución de los derechos de las víctimas. Nada más, y muchas gracias, Monique, y gracias por darnos tiempo al principio por lo que tenemos que hacer después. Muchísimas gracias a vos, Marta, y ahora sí vamos a poder compartir el video. ¿Con play? Sí, a ver, el video que envió Ale Manga. Ahora sí. A ver. Ahora. No, no se escucha. Bueno, en este 30 de julio, en este desayuno de Mujeres en Igualdad, desde la Procuraduría de Trata estamos acá presentes acompañando y dar una legislación actual de hace hoy ya 2 años, del año 2019, que es la de la creación del Fondo Fiduciario de Asistencia a Víctimas de Trata. Este fondo fiduciario que se crea en el 2019 es el desarrollo de una política que viene ya marcada por la ley 26842, que en el 2012 dispuso que los bienes decomisados de la trata de personas, de las investigaciones de trata de personas, tienen que ser destinadas directamente a compensar y a indemnizar a sus víctimas. Este camino que se inicia en el 2012 con la legislación de la ley de trata y continúa en el 2019, hoy tiene que seguir en la etapa de reglamentación y en la etapa de implementación en todos los tribunales orales federales de nuestro país.
Es muy importante pensar al proceso penal no solo como la pretensión punitiva respecto de tratantes, explotadores o quienes participan en las distintas etapas del delito, sino también pensar que el proceso penal puede servir de alguna manera para compensar a las víctimas del delito de trata. Esta compensación, que no es integral sino meramente económica, es algo que cualquier persona tiene como derecho frente a la vulneración de sus derechos humanos. La Corte Interamericana lo dijo específicamente para casos de trata de personas. Tanto en el caso Brasil, Hacienda Verde versus Brasil, así como en otros casos, como en el caso de López y en el caso de Guatemala también de adopciones ilegales vinculadas a la trata. Entonces, la ley del fondo fiduciario y la implementación de las reparaciones económicas en los procesos penales son una legislación que tenemos que hacer cumplir en cada uno de los casos. Ha sido ejemplo, incluso ejemplo legislativo para otras regiones del mundo, esta ley que tenemos hoy en día. ¿De qué manera podemos lograr que las víctimas lleguen a obtener estas reparaciones y estas compensaciones? Con muchísimo trabajo también de acompañamiento, de seguimiento y de representación jurídica de esas víctimas. Por eso también cobra un rol clave la ley de víctimas sancionada hace unos años, en donde se establece la figura del defensor o la defensora de la víctima. El defensor o la defensora de la víctima, junto con fiscales, tienen que ser quienes lleven adelante en cada uno de los casos estos pedidos de compensación. Pero la ley trae otro elemento que es muy interesante y que debemos destacar, que es que todas las compensaciones tienen que ser, deben, digamos, de alguna manera disponerse en los casos concretos obligatoriamente. No hay que esperar que la víctima, a través de una representación jurídica, vaya y pida eso. Ya hemos visto, y la experiencia de más de 10 años de la ley de trata de personas en Argentina demostró que las víctimas no van a querellar contra sus tratantes, que mayoritariamente no van a involucrarse en los procesos penales porque tampoco es lo que quieren, tampoco es lo que están en condiciones de hacer, ni lo que necesitan en la mayoría de los casos. Sin embargo, esta representación y esta obligatoriedad de que las víctimas obtengan esta compensación es otro elemento que trae esta ley que es muy importante. Bueno, desde acá les mando un saludo muy grande. Quería compartir esta legislación que es nueva y que necesita de difusión y necesita del trabajo de la sociedad civil, del trabajo del Consejo Federal, de las provincias y obviamente de jueces, de fiscales que puedan tomar las riendas en cada uno de los casos y empezar a generar estas reparaciones. Un saludo grande para todas ustedes. Bueno, nuestro agradecimiento a Alejandra Mángano, que estando de vacaciones se tomó el tiempo para hacer el video y mandarlo desde Salta sin conexión. Un día entero pasó hasta que consiguió enviarnos el video, así que muchas gracias. Les quiero contar también que este año, el año pasado, Mujeres en Igualdad forma parte del Consejo Consultor del Consejo Federal contra la Trata. Y esto nos ha aportado otro punto de vista. Hasta ahora estábamos en la sociedad civil y siempre en la protesta viendo todo lo que falta. Y estando en contacto con el Consejo Federal, pudimos ver que también del otro lado de las instituciones, de los gobiernos, se está haciendo y mucho. Y por eso hoy hemos invitado a personas que están importantes de la sociedad civil, pero también de los distintos poderes. Ahora quisiera invitarla a Dora Barrancos. ¿Estás, Dora, por ahí? Está muteada. Vamos acá, estoy muteada. Hola, gracias por esta bella invitación. 5 minutos, Dora. 5 minutos. 5 minutos. 5 y menos. Bueno. Este es un día aniversario. Desde el 2013, Naciones Unidas ha colocado este día como el Día Universal en que nos movilizamos contra la trata. Así que gracias, Monique, por haber hecho este acto tan contundente. Yo no voy a hacer referencias generales a las circunstancias de la trata, apenas sostener que es la más ominosa forma de relación y que es lo más degradante y que efectivamente la trata con fines sexuales redunda todavía
en circunstancias ominosas. ¿Y saben por qué? Porque en general la trata con fines sexuales refiere, como se ha dicho, en una proporción enorme a mujeres, a niñas, a personas de la diversidad. Pero las tratadas, las que están bajo la brutal reducción a servidumbre, efectivamente a veces hay una cierta complacencia, ha habido, con la idea del consentimiento. Yo creo que en materia de consentimiento vale la pena leer ese texto desgarrador, complejo, de Vanessa Springora, acerca del significado que tiene esto del llamado consentimiento. No se consiente sino en condiciones absolutas de libertad, en grados totales de libertad. El resto son decisiones que efectivamente se arrancan dentro de un contexto de necesidad inexorable. Y la necesidad inexorable no permite la libertad. Por lo tanto, no hay forma de consentimiento para la reducción a servidumbre, especialmente tratándose de niñas, de menores de edad y demás, pero aún en aquellas personas mayores de edad que efectivamente parece que la fórmula brutal de la trata revela que ha habido una cooperación. Es algo de lo más ominoso. Pensar que la esclavizada ha cooperado es la fórmula más ominosa que se encuentra. Finalmente, decirles, creo, con Diana, desde ya que no se ha avanzado tal vez lo suficiente, de ninguna manera, más allá de que la ley argentina, la última, es muy buena, ha sido dicho que es una de las mejores que tiene América Latina y demás, pero el problema es el contubernio de los poderes, porque efectivamente se trata de una actividad que da muchos recursos, muchísimos recursos. Entonces, aquí está la cuestión. Solo voy a recordar que hubo un fallo notable, discúlpenme, dentro de los modos aciagos que perduran, sobre todo para no incomodar estructuralmente a todo el sistema de trata, pero quiero decirles que ha habido algunos fallos interesantes. Voy a recordar un minuto un fallo de un tribunal oral de Mar del Plata que condenó a un proxeneta, las muchachas, eran 6, 7 muchachas, pudieron salirse, fueron, denunciaron, y efectivamente era una camarilla de 3 personas la que tenían el lupanar, y efectivamente el juez determinó además de la penalización que cayó sobre los 3 sujetos, 2 varones y una mujer, actuaban muy cerca de Mar del Plata, pero ¿saben lo que ocurrió? El juez obligó un resarcimiento económico para cada una de las personas, en su enorme mayoría paraguayas. Ustedes saben que sigue siendo ostensiblemente mayor el número de mujeres de nacionalidad extranjera, todavía hoy en nuestro país. Entonces, ¿saben lo que determinó el juez? Hay una buena noticia. El juez determinó que se alienara completamente las casas en donde se actuaban estos tratantes, y ¿saben qué? Y obligó a que el producido de la venta de todos esos establecimientos fuera dada a cada una de esas mujeres. Es un fallo interesante. Digo, para terminar, que efectivamente hay que volver a sacudir fuertemente la estructura de contubernio, la estructura de connivencia. Si no hay connivencia entre los poderes del Estado, si no hay connivencia, no se podría imaginar una que pueda haber sustentabilidad sin solución de continuidad de este régimen tan brutal. Solo ahí haciendo cortes en esos contubernios que podemos avanzar. Me refiero sobre todo a las condiciones de posibilidad que necesitamos existan sobre todo en el Poder Judicial, en todo y cualquier lugar. Esto es decisivo. El Poder Judicial aquí es materia decisiva. Bueno, muchísimas gracias y un abrazo largo
Creo que usé 5 minutos, Monique. Sí. Ya qué prolija que he estado. Perfecto, Dora, lo aprecio muchísimo, muchísimas gracias. Y te quiero recordar que acá en Argentina tenemos un caso similar al de Paraguay, el de Alika Quinan, que es la primera mujer que puso un precio a su cautiverio, ¿no? Y es, Alika fue. En este caso la determinación fue de los propios jueces, no a pedido de ellas, sino que los jueces determinaron que digamos que el producido de la venta les fuera entregado, eran, si mal no me recuerdo, eran 7 las personas brutalmente afectadas por la trata. Muchas gracias. Bueno, ahora voy a invitar a Patricia Maistegui, que es subsecretaria de la Mujer de Neuquén. Patricia, ¿estás por ahí? Hola, buen día, ¿cómo están? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Monique. Sí, aparte de ser la subsecretaria de las mujeres de la provincia, soy la consejera, compañera de Monique ahora, y tengo a cargo la Comisión Interinstitucional de Lucha contra la Trata de la provincia, creada por ley. Y también las veo a Marta, a Diana, a Dora, bueno, a Monique, que son las que nos van marcando el camino en este tema, porque recuerdo cuando empezamos con aquel video a trabajar el tema de la trata donde estaba Marta y lo repetimos, así que agradecidísima. Bueno, Monique me había pedido, porque acá en la provincia de Neuquén se ha presentado el proyecto de reglamentación de la prostitución. Entonces, que por supuesto, por suerte no fue tratado, convocaron, por supuesto, a los legisladores y las legisladoras, a todas las partes, a todas las voces. Allí fuimos con la voz abolicionista, pero no solamente desde nosotras, desde la Fundación Irene, donde también formé parte, sino también a todas las instancias abolicionistas y obviamente la escucha de la reglamentación, ¿no? En cuanto a eso, me preguntaba Monique, ¿en qué otras provincias por ahí se presentó este proyecto? Y por lo que anduve buscando, la primera presentación fue en la legislatura de Río Negro en el año 2012. Y después, en el año ya 2014, ahí sí fue más masivo, digamos, el proyecto de reglamentación en Mendoza, Santa Fe, Neuquén, después sí en Entre Ríos, Santiago del Estero, Cava y Buenos Aires. Y la última que se presentó fue en la provincia de San Juan. Entiendo, por lo que estuve averiguando, que no fueron tratadas, o sea que fueron, en este momento están sin tratamiento, han quedado suspendidas, pero es algo que permanentemente, por lo menos en Neuquén, lo tenemos presente todo el tiempo y estamos atentas porque esto es una constante. Entendamos que Neuquén es una provincia petrolera fundamentalmente, estamos dentro de la ruta del petróleo. Como decía Dora, hay muchos intereses de todos lados para que el tema del sistema prostibulario siga estando y por supuesto las consecuencias que tiene. Y por ahí si tengo un minutito, hablar de la proxeneta más grande que tenemos en Neuquén, apoyada por Orellano por supuesto, que es Teresa Godoy. Esta señora tiene un montón de causas donde ha sido denunciada, donde la única pena, entre comillas porque no lo es, ha sido, ¿cómo se llama esto? Cuando, ay, no me sale, bueno, ahora les digo, nunca fue condenada, nunca, jamás, una probation. Yo creo que es el único caso a nivel mundial donde a una proxeneta, con todas las pruebas que hay, siempre contra ella, tiene una probation. En la última causa, que habíamos estado hablando mucho con Sonia Sánchez, que estaba muy entusiasmada porque iba avanzando, incluso con Alejandra Mángano también, en la última causa que tuvo de facilitación de la prostitución y explotación económica, todas y todos expectantes para que de alguna vez la condenaran porque sobraban las pruebas, el juez convoca una audiencia
a una audiencia, no se habían ni presentado las pruebas, una audiencia previa y la absuelve. Ese bochorno pasó el año pasado. La absuelve sin haber leído ni siquiera, ni haber analizado las pruebas que había para poder condenar. Eran ella, Teresa Godoy, su hijo y un amigo de su hijo los que estaban involucrados en esto. Bueno, gran revuelo, obviamente, sale todo el mundo a través de los medios y demás. El fiscal logra apelar y pasarlo al Tribunal Superior de Justicia, donde hoy se está reabriendo la causa para ver si alguien va a evaluar esas pruebas porque hay elementos suficientes. Entre el año pasado y ahora, esto por supuesto no es oficial, pero dentro de la comisión estamos siguiendo esto, están todos los ministerios, está policía y demás, está justicia federal, etcétera. Entre el año pasado y ahora, entre 3 y 5 prostíbulos nuevos tiene esta señora, con un gran apoyo. Y otro tema que también es preocupante, porque así como estamos planteados, el otro día releía algunos artículos, dice la provincia no tiene una postura con respecto a esto. Sí, la comisión interinstitucional que se creó por allá por el 2010, y la postura de todos los ministerios es abolicionista, pero dentro del Estado provincial tenemos el director de diversidad, que es reglamentarista, que incluso acompaña cuando se hace la presentación de estos proyectos de ley a la legislatura. Entonces, esto crea, además de que es tremendo, donde una provincia, el mismo gobernador se ha declarado en un congreso internacional que hicimos abolicionista, crea una gran confusión en la gente. Y eso es preocupante. Es preocupante porque el versito que nos venden de la libertad de los cuerpos, del derecho al trabajo y todo eso, se genera una gran confusión. Así que bueno, en esa estamos, como coincido con todas, la pandemia ha tenido consecuencias y las va a seguir teniendo con respecto a las mujeres, niñas y niños en situación de prostitución, así que es una lucha constante, pero lo bueno es que creo no estamos solas ni solos, porque hoy a través del Consejo Federal y de toda esta comunicación que tenemos tan moderna para mí, estamos creo que todas y todos vinculados para seguir trabajando en que prospere la teoría abolicionista, en que se termine con esta violencia extrema, porque creo que después del femicidio la prostitución es la violencia más extrema. Así que nada, así estamos en este momento, y por ahí esto de comunicar dónde son las provincias que se presentan, estaba pensando cuando escuchaba, sería bueno para que nos apoyemos más a nivel nacional, a nivel de organizaciones, para luchar contra esta presentación. Yo sé que en La Rioja en un momento habían dicho, que la iban a sancionar cuando estaba Menem, que la iban a reglamentar la prostitución en La Rioja. Obviamente que es un dislate porque va en contra de las convenciones, de la Constitución, etcétera, etcétera. Pero bueno, sabemos que está presente y sabemos que es un negocio y que hay una connivencia, como bien decía Dora, que es muy difícil de combatir. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Patricia. Y creo que sí, que en muchos aspectos de la trata tenemos que armar campañas conjuntas, todas las organizaciones o todas las personas que se consideran abolicionistas. Voy a convocar ahora a Diego Gómez, que es de Desertores del Patriarcado y la Cultura Prostituyente. Bienvenido, Diego. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de participar hoy acá con tantas figuras tan importantes. Bueno, les cuento que soy psicólogo, trabajo con madres y familiares de víctimas de trata y, como decía Monique, formo parte también de la agrupación Desertores del Patriarcado y la Cultura Prostituyente, que ya como el título verán, a diferencia de otros grupos de masculinidades antipatriarcales, nosotros tomamos la pornografía y la prostitución como el punto de partida para cuestionar privilegios y para visibilizar las violencias machistas,
porque entendemos que en la prostitución, que es la cara amigable de la trata, digámoslo, es donde está el núcleo duro del patriarcado. O sea, la prostitución es la institución que más fielmente representa la alianza entre el patriarcado y el capitalismo neoliberal, lleva la esencia y es junto a la pornografía el último gran bastión del machismo patriarcal. Entonces, cuando nos dirigimos a otros varones, quien tiene la sensibilidad o la capacidad para captar que la prostitución es el privilegio masculino por excelencia, esa persona ya entendió gran parte del problema. Después es mucho más fácil hablar de los otros privilegios, de compartir las tareas en el hogar y todo lo demás. En los talleres de capacitación en ESI, que doy como parte del equipo de extensión universitaria, en lo coloquial explicamos que cuando hablamos en lo coloquial de sexo, hablamos en realidad de una relación sexual que es deseada y consensuada generalmente entre dos personas, ¿no? Pero cuando ese deseo de relacionarse sexualmente no es recíproco, ya deja de haber relación sexual y pasa a haber abuso sexual. Y es eso lo que sucede justamente en la prostitución, porque el deseo está solamente del lado de quien paga, ¿no? Como dice Delia Escudilla, sobreviviente, la prostitución es una violación consentida. Ahora, obviamente, la cultura prostituyente tiene consecuencias sociales, porque implica un modo de estructurar la sexualidad y porque instaura un tipo de subjetividad masculina. Yo quiero que entendamos que para un varón formado en una cultura machista, coger, el ponerla y sacarla, tiene toda una connotación de azotar, de dañar, de castigar, y el jadeo, los quejidos de la otra persona son su fuente de placer y de excitación. Por eso decimos que la prostitución promueve y facilita un modo de violencia sexualizada y al mismo tiempo marca una división entre las mujeres decentes y respetables y mujeres y travestis utilizables y desechables. Entonces pregunto, ¿cómo vamos a hablar de igualdad en una clase de educación sexual integral si después los pibes se matan viendo pornografía y el fin de semana van de putas en grupo al prostíbulo? ¿Cómo los adolescentes de hoy van a vivir una sexualidad compartida, igualitaria, o empatizar y relacionarse en paridad con las chicas y con las comunidades trans, si no las reconocen como iguales, sino como seres inferiores o como juguetes sexuales? ¿Para qué vamos a exigir al Estado que se implemente la ESI si después aprenden que es normal pagar para imponer su deseo y acceder al cuerpo de otra persona? Bueno, para ir cerrando, quisiera abrir algunas preguntas. ¿Qué tipo de subjetividades masculinas se podrán construir en un entorno social donde la prostitución esté normalizada? Donde el cuerpo de otra persona se convierta en mercancía con la que yo puedo hacer lo que quiera y para peor encima pensando que compro un servicio. ¿Existe en la práctica masculina algo más sexista, más machista y más patriarcal que la prostitución? Si la posibilidad de penetrar, de eyacular y orinar encima de una mujer o familia trans tiene un precio. Pregunto también qué nos pasa a nosotros los varones y a los grupos antipatriarcales, que hablamos de deconstrucción, de privilegio, que criticamos el sexismo en la televisión y en las publicidades, que repudiamos el acoso callejero, el abuso sexual y los micromachismos, pero no nos posicionamos o pasamos por alto algunos de los macromachismos, como son justamente el consumo de pornografía y la demanda de prostitución. Como si eso no tuviera nada que ver con el crecimiento de la trata, con la violencia de género, o con el machismo más rancio, con los privilegios masculinos milenarios, con representaciones e imaginarios sociales misóginos, que alimentan no solo un lenguaje, sino una visión, una mirada y una actitud netamente cosificante, deshumanizante y mercantilizante. Las madres y familiares de pibas que fueron víctimas de trata dicen que los prostíbulos son centros clandestinos de violación y tortura seguida de muerte. Dicen que sus hijas fueron desaparecidas en democracia para ser prostituidas. Nosotros decimos que para que no haya ni una más en los prostíbulos, necesitamos desertar de la masculinidad hegemónica. Y para que haya ni una menos, necesitamos ser muchos machos menos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Diego. Apreciamos muchísimo tu presentación. Ahora le voy a pedir a Ana María Unholz si quiere pasar un mensaje. Ya había pedido la palabra
y le habíamos dado un minuto, habíamos Hola, ¿qué tal? una grabación, pero preferimos tenerla en vivo y que hable hasta 2 minutos. Ana María, encantada de tenerte. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Y estaba pensando, para no repetir valiosas apreciaciones que he escuchado, hace muy poquito estaba preparando una ponencia para un encuentro en Caracas y trabajando el tema de las brujas de ayer y las brujas contemporáneas. Y solamente voy a dejar algo, como para llegar al minuto, para pensar. Las brujas, que fueron mujeres sabias, y los hombres no las entendían y por eso las combatían, fueron quemadas durante los siglos XV, XVI y XVII en varios países. Y como esa cultura patriarcal no podía con ellas, porque realmente fueron mujeres sabias, eran las que conocían su cuerpo, sabían cómo evitar los nacimientos, de repente producir abortos, entonces las quemaban. Y detrás de todo esto había además una cuestión económica, porque quien denunciaba a una mujer por bruja se quedaba con lo que ellas poseían. Entonces, ¿qué hicieron los hombres a partir de esto? Y esto es lo que quiero dejar para que lo pensemos. Decidieron que lo mejor era encerrar a las mujeres. Y se creó el matrimonio monogámico, se crearon los conventos y se crearon los prostíbulos. Esto es como para pensarlo, ¿no? ¿De dónde viene? ¿Cuál es el origen de estas cuestiones que tanto nos preocupan? Y creo que por ahora he llegado a mi minuto. Muchas gracias. Gracias, Ana María. En otra oportunidad. Muchas gracias. Voy a convocar ahora a Eli Vivas. Eli, ¿estás por ahí? Sí, Mónica, aquí estoy. Nuestra gran compañera de lucha contra la trata de muchos años, Eli desde Entre Ríos. Fuiste la primera mujer jueza, ¿no?, de Gualeguay. La primer vocal, sí, en Gualeguay, sí, del Tribunal de Juicio y Apelaciones, un lugar donde habían jurado los hombres que nunca se iba a sentar una mujer, así que les rompí el esquema. Bueno, tenés la palabra, Eli. Bueno, ante todo agradecerte, maestra, este espacio y un saludo solidario para todas y todos. En este día la ONU está celebrando y está señalando al mundo que existe un grave problema y que está sin resolver. Tal la trata de personas con numerosos propósitos. Encontré muchos temas para abordar. Los planeé por escrito para ajustarme al tiempo acordado. Opté por uno que atañe a cómo actualmente se encuentra legislado el delito de trata en nuestro país. Igualmente quiero, aunque solo sea, enunciar los demás con la confiesa intención de que estuviera en nuestra agenda para tratar a futuro. Uno de ellos es que debiera alzarse como imperativo erradicar el sistema prostitucional y en esa línea poner mayor empeño en evidenciar el regulacionismo encubierto que campea en la Argentina respecto a la habilitación de los prostíbulos, para mí una de la trata. No obstante que desde 1936 una ley, tal la 12.331, los prohíbe a lo largo y ancho del país. Otro punto es batallar para incluir la prostitución como violencia hacia la mujer. La prostitución lisa y llana, sin adjetivarla de forzada.
Siendo así, sería una protección ante quienes quieren que su actividad sea concebida como trabajo legítimo, sobre lo que dan cuentas avances y retrocesos de distintos organismos internacionales y de orden interno, que procuran reconocer, formalizar y garantizar como trabajo lo que no es otra cosa que esclavitud y por ende vulneración de los derechos humanos básicos. Desde otra perspectiva, debemos prestar atención al nuevo marco de metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, e indicadores de seguimiento de la Agenda 2030, publicados oficialmente por el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales de este mes, dando cuenta de un proceso de revisión y priorización de las metas de los ODS propuestas por Naciones Unidas, adaptadas al contexto nacional y ponderadas de acuerdo con las prioridades políticas del gobierno, tal como enuncia el primer prólogo de la publicación. Mi preocupación de cara a la celebración de hoy se centra, entre otros, en el objetivo 8, trabajo decente y crecimiento económico, en particular a la meta 8.7, que ha sido adaptada en relación a la versión original de la ONU, y que refiere, entre otros puntos, poner fin a las formas contemporáneas de esclavitud y la trata de personas. Advierto con preocupación que se eliminó la acción de adoptar medidas inmediatas y eficaces para las metas propuestas que sí preveía la ONU. El tema escogido, que brevemente expondré, refiere a un aspecto fundamental en aras de combatir y erradicar la trata en términos de investigación, enjuiciamiento y condena. Y es la pronta revisión de los artículos 145 bis y 145 ter en pos de su sincronización con los estándares internacionales, en particular del Protocolo de Palermo, en lo que a delito de trata de personas respecta. Para decirlo de un modo simple y llano, el delito de trata de personas, tal como está previsto en nuestro Código Penal, carece de los elementos esenciales para que se configure, tal lo que llamamos los medios comisivos como el engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier otro medio de intimidación o coerción, entre otros. Conforme el Protocolo de Palermo, al que adherimos y tiene por tanto jerarquía superior a las leyes, la trata solo es posible con la dinámica traducida en actividad, medios y fin. La actividad la observamos en la captación, en el transporte, en el traslado, en la acogida. El fin es siempre la explotación de un ser humano, sea laboral, sexual, entre otras. Y los medios, es de lo que estoy hablando, es a lo que recurren los tratantes para conseguir ese fin. Y son los nombrados antes: fraude, engaño, violencia, entre otros. Los medios ya no están en la reforma del año 2012, conforme ley vigente 26.842, más allá de todas las cosas buenas que esta legislación trajo. No están como elementos constitutivos del delito. Por lo que ha quedado vacío, yermo. ¿Y dónde están los medios? Pasaron a ser agravantes del delito, de un delito que no está constituido. Entonces, para decirlo de una forma simple, ¿qué es lo que se agrava? Las agravantes son circunstancias accidentales al delito, que pueden o no estar. Por ejemplo, víctima menor de edad, que estuviera embarazada, persona con discapacidad, mayor de 70, entre otras tantas. Las consecuencias de la falta de los medios comisivos son los numerosos planteos que hoy día hay sobre tipicidad y que se están dando, clamando por la inexistencia del delito. Y si no hay delito, tampoco va a haber agravante. Entre otros tantos planteos que por razón de tiempo no voy a citar. Solo diré al respecto que un planteo que prospere da paso a la impunidad. Cabe señalar que el último proyecto de reforma del Código Penal presentado en el Senado en marzo de 2019 por el gobierno anterior no contempla la revisión de la figura de trata, como tampoco observo que en el actual
exista interés hoy por hoy de modificación alguna, toda vez que el Plan Nacional contra la Trata y Explotación de Personas 2020-2022, al abordar el marco normativo, expresa con beneplácito y cito textual: la nueva legislación eliminó la necesidad de acreditar los medios comisivos para demostrar la existencia del delito, aún en caso de víctimas mayores de edad. La pregunta se impone: ¿a quién o a quienes le conviene este status quo? No demos ventaja al crimen organizado a través de nuestra propia legislación, la que por el contrario lo debe combatir. Los informes de la Oficina de Vigilancia y Lucha contra la Trata de Personas, a partir de la sanción de la citada Ley 26.842, viene advirtiendo desde su informe de 2013 que los medios comisivos pasaron a ser agravantes, pero los últimos informes, y particularizo en el dado a conocer a principio de este mes, el informe 2021, formula a la Argentina como recomendación priorizada rever la ley de trata de personas para hacer que la fuerza, el fraude o la coerción sean elementos esenciales del delito, en lugar de factores agravantes, según lo establecido en el protocolo de la ONU 2020. A tal situación la encuentro, y ya finalizo, y cito textual, dice el informe, inconsistente con la definición de trata según el derecho internacional, que la ley establezca el uso de la fuerza, el fraude o la coerción como factores agravantes en lugar de elementos esenciales del delito. Debemos entonces tomar cartas en el asunto. Reitero aquí una vez más que hace años nos enfrentamos a un enemigo sin igual. No nos entreguemos a la indiferencia, porque le estaremos dando ventaja al crimen organizado. Esta es una lucha del día a día. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Eli. Muchas gracias y para tomar en cuenta todos estos datos. Por suerte queda todo grabado, así que podemos revisar y tomar nota de cada una de las presentaciones. Voy ahora a dar la palabra a ver si creo que está, a Gabriela Fernández de la OIM, que veo que entró. Hola, bueno, muy buenos días a todas y a todos. La verdad, un muy cálido y cariñoso saludo de parte de la OIM para nosotros, para nosotras, estar en este evento organizado por Mujeres en Igualdad. La verdad que es un enorme orgullo, enorme placer. Quiero felicitar sobre todo a Monique por su compromiso desde hace tanto tiempo con este tema y por su incansable y poderoso trabajo durante todas estas décadas. Como ustedes saben, la Organización Internacional para las Migraciones, como agencia del Sistema de Naciones Unidas dedicada al tema migratorio, estuvo comprometida con este tema a partir de la aprobación a nivel global de la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus dos protocolos facultativos, el de trata y el de tráfico ilícito de migrantes. Me acuerdo, ya pasaron 20 años de eso y me acuerdo allí por el 2002 comenzando a trabajar muy fuertemente en este tema, en una agenda que, en una agenda donde justamente este tema no era conocido, era un tema que, como ya muchas dijeron, se relegaba a cuestiones que no eran atendidas con suficiente atención, que no eran visibilizadas, que quedaban relegadas al ámbito de las situaciones de violencia o de corrupción o en el marco de una visibilización de
del ejercicio de la prostitución de manera voluntaria o de una manera consensuada. Entonces, justamente todo este cuerpo normativo vino a darle a revisitar y dar otra mirada completamente diferente sobre esta situación que, como ustedes saben, a nivel global ha presentado grandes avances en el combate de este delito, pero como ya casi todos de ustedes mencionaron, sigue presentando muchísimos desafíos. Desde hoy estamos muy contentas de sumarnos como una voz más dentro de estas 100 voces, y la verdad que también estamos muy, muy contentas de que cada vez haya más hombres que se sumen a estas voces. Así que, como ya mencionaron, este día, justamente el 30 de julio, es un día señalado por el Sistema de Naciones Unidas para reflexionar, para poner atención nuevamente en cuáles son las estrategias que tanto desde los estados nacionales como desde los diferentes actores que tenemos responsabilidad y compromiso con el tema, estamos trabajando y nos estamos aliando para que cada vez haya más víctimas rescatadas, más víctimas que puedan dar sus testimonios y más víctimas que puedan comentarnos y puedan aportar sobre mejores prácticas para poder seguir combatiendo este delito. Como ustedes saben, este año el lema de la celebración del Día de la Lucha contra la Trata es: las voces de las víctimas marcan el camino. Así que quisiera también honrar en este mensaje a las víctimas que justamente son principalmente mujeres, siguen siendo principalmente mujeres a nivel global. Es más del 70% de las víctimas rescatadas que representan, que son efectivamente mujeres. Así que es un delito que continúa siendo sobre todo afectado a las mujeres, ¿sí? Continúa siendo afectado a las mujeres. Así que, la verdad que no es mi intención hacer una recapitulación de todos los avances en el orden legislativo, en el orden de la concientización, de la prevención, de la persecución del delito, porque seguramente ya las personas que hablaron antes que yo lo han hecho y lo han hecho muy bien. Quería también reconocer el trabajo de Eli Rivas, que también nos conocemos hace muchos años, y quiero reconocer nuevamente el trabajo pionero que hizo en el ámbito judicial también desde hace muchas décadas. Ustedes saben que en Argentina también ha hecho muchos avances. Eli también ha mostrado también de manera muy, muy elocuente cuáles son los objetivos en el ámbito jurídico que siguen existiendo, pero bueno, tenemos que reconocer también que la sociedad civil ha hecho un trabajo espectacular de abogacía, y podemos, la verdad, reconocer que en Argentina el delito está siendo abordado de una manera integral, e invitando a todos los actores para que cada vez sea combatido de manera más eficaz y más eficiente. También seguramente han hablado de los renovados desafíos, o de los mayores desafíos que ha impuesto el tema de la pandemia, el tema de los lockdowns, el tema de las mujeres sin poder salir del ámbito doméstico o de otros ámbitos, la restricción a tener contacto con otros ámbitos sociales ha exacerbado la violencia, ha exacerbado
y ha diversificado las maneras de captación de las víctimas de trata. Así que en este sentido también desde OIM, cooperando con el Estado Nacional y con la sociedad civil, estamos abordando estos temas también. En Argentina hay, desde el año 2018, entiendo, hay alrededor de 20.000 personas rescatadas. Pero bueno, estas personas todavía siguen enfrentando muchos desafíos para poder recomponer sus vidas, para tener un proyecto de vida y una vida digna, sobre todo. Hay también muchas iniciativas en el ámbito del Consejo Federal de Lucha contra la Trata, del Comité Ejecutivo, que crea este fondo de reparación para las víctimas que nosotros creemos es un recurso fundamental para que justamente las personas víctimas de trata consigan consigan la reparación necesaria. Ya también mencionaron anteriormente cómo el tema de la trata de personas está incorporado en la Agenda 2030, no solo en la meta relacionada con el trabajo forzoso en el ODS 8, sino también en otros objetivos de desarrollo sostenible que tienen que ver con la igualdad de género y con el objetivo 16, que nos llama a fomentar la construcción de sociedades más justas, más pacíficas y más inclusivas. En esos ODS también la trata de personas es mencionada, está incluida en una meta para que justamente podamos lograr también la equidad de género, la igualdad de género y la construcción de sociedades más justas y igualitarias e inclusivas. Para finalizar, solamente quiero también traer a la mesa otro compromiso que el Estado Nacional argentino ha suscrito hace 2 años, que es el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular. En ese pacto también, que tiene 23 objetivos, también hay un objetivo específico, que es el objetivo 10, que también llama a los estados nacionales a prevenir y erradicar la trata de personas en el contexto de las migraciones internacionales. Así que, nuevamente, el Estado argentino sigue renovando sus compromisos para la lucha contra este delito y la OIM Argentina, que es Secretaría Técnica y Coordinadora de la Red Mundial sobre Migración, también está firmemente comprometida a seguir avanzando en la erradicación de este delito. Este pacto también recoge 2 principios fundamentales, que es el principio pansocial y pangubernamental, que transmite y repite nuevamente que para poder seguir avanzando en este tema necesitamos el compromiso de toda la sociedad en su conjunto, de todas las personas que estamos presentes aquí y también de todos los sectores del Estado Nacional. Gracias. Muchas gracias. Solamente para finalizar, renovar nuestro compromiso, contarles que seguimos trabajando de manera muy fuerte en este sentido, y bueno, y que justamente con Mujeres hacia fin de año tenemos unas actividades muy importantes que tienen que ver con la prevención en el ámbito, digamos, de la comunicación, que bueno, que estamos muy contentas de hacerlas. Que muchísimas